tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de los primeros años medios de nuestro colegio Juan Ignacio Molina de la Florida? Soy tu profesor Jorge, estoy solo en esta sala, así que voy a recurrir a sacarme esto para que así podamos hablar y podamos entretenernos en esta clase virtual, ¿cierto? Y además, para que también mi voz y el audio que tú escuches siempre sea más claro y más locuaz, por así decirlo. ¿Ya? Soy tu profesor Jorge Valdebenito, soy el profesor de Religión y Filosofía. He preparado una presentación para que podamos, obviamente, avanzar, ¿cierto?, en nuestro proceso académico, el cual ya en tus manos pronto tendrás, ¿cierto?, la retroalimentación del diagnóstico, pero también es importante que podamos repasar quizá algunos puntos en esta presentación. ¿Para qué? Para que podamos inmediatamente realizar, ¿cierto?, una presentación ya más consensuada, ¿cierto?, ya más fuerte, más dinámica, acerca de lo que trata esta clase de religión y filosofía, de la cual creo que tengo la certeza, ¿cierto?, que estás esperando para que puedas aumentar tu capital humano, ¿cierto?, y puedas aumentar aún más tus conocimientos. Así que vamos a la presentación, te la mostraré inmediatamente. Estamos trabajando con el Zoom, ¿cierto? Vamos a la pantalla de mi computador y podemos ver que aquí tengo el material de primer año medio. ¿Qué trata el material de primer año medio? Una linda presentación para ustedes, ¿cierto? Con toda la dedicación que ustedes como estudiantes se merecen. Si vamos acá, podemos ver que ahí está mi avatar, ¿cierto? El cual te saluda con mucho gusto, mucho ánimo, ¿cierto? Y espero que tú en tu casa te estés cuidando, estés tratando de sobrellevar esta cuarentena a la cual nos ha tocado enfrentar esta semana, ¿cierto? Y quizás se alargue por un mes. Esperemos que todo salga bien, que las familias se cuiden, que tú seas el ejemplo para quizás tus hermanos más pequeñitos, ¿cierto? Y también para tus vecinos y para la comunidad en general. Como les decía anteriormente, mi nombre es Jorge Valdebenito, soy el profesor de Religión y Filosofía del colegio y además soy el orientador del Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Así que te mando un cariñoso saludo, ahí está mi avatar y estoy yo aquí a la orillita también para que podamos ir conversando. Vamos a la presentación. Hay una alerta. ¿Qué dice la alerta? El alerta dice que el correo electrónico del profesor ha sido modificado y del correo institucional, el cual iba en el diagnóstico, vamos a empezar a ocupar este correo electrónico que es jorge.valdebenito@alu.ucm.cl. Este es el correo que yo ocupo cuando estudio en la universidad. Y también lo puedo destinar y lo voy a destinar para que tú me envíes todos tus trabajos o todas las consultas dependiendo del caso. Esta primera aproximación es para que tú puedas sacarte ese correo anterior, ¿ya? Y puedas agregar a tu bandeja de entrada este correo, al cual nos podemos comunicar desde ahora en adelante. Bueno, sigamos. Bien. La primera aproximación a nuestra unidad es la presentación, ¿ya? Y la presentación es el sentido de la asignatura o darle un énfasis mayor aún del que le dimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Para qué? Para que así ustedes como alumnos vayan repasando las cosas que anteriormente veían como la clase de religión, ¿cierto? Y pueden ir interiorizando nuevos conceptos, los cuales son imprescindibles en mi clase, ¿ya? El otro vamos a tratar de ver rápidamente los contenidos y las unidades que vamos a tratar, ya que son muy atingentes a la realidad de un adolescente, de una adolescente en nuestros tiempos contemporáneos, democráticos, siglos XXI-XXII, en nuestro país llamado Chile, ¿ya? Y de los cuales los contenidos son atingentes, o sea, son pertinentes a tu realidad como persona y como humano, teniendo aproximadamente 13, 14 años, incluso 15, ¿ya? Son pensados ¿para qué? Para tu realidad social, para tu realidad cultural y para tu realidad etaria, o sea, de tu edad y tu desarrollo cerebral. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que ustedes a esta edad están desarrollando en gran medida su pensamiento formal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes entienden las cosas de una manera más abstracta, no tan concreta cuando estaban más pequeñitos. Si yo les hablo acerca de algunos conceptos, no necesariamente tengo que tener una muestra concreta, objetiva, cerca mío, sino que a través del diálogo y de la presentación con imágenes, ustedes pueden entenderlo. ¿Vale? ¿Qué podemos hablar de la retroalimentación con respecto al diagnóstico? Felicito, primero que todo, la responsabilidad. Me fue muy grato ver que muchos y muchas enviaron sus trabajos y para mí la responsabilidad es algo esencial. También he sabido que han tenido una excelente participación en las clases Zoom, lo cual eso aumenta, ¿cierto?, nuestros ánimos y nuestra voluntad de poder seguir trabajando en esta modalidad porque se denota un entusiasmo mucho más grande que el del año pasado. Entonces, quería felicitarlos a los primeros medios, ustedes lo sepan y se sientan bien. Siempre es importante felicitar y tratar obviamente de generar un buen nexo entre las asignaturas, entre los estudiantes y entre el profesor. ¿Ya? ¿Qué era importante? En el diagnóstico, ¿cierto?, de filosofía o de religión y filosofía de primero medio, vimos los temas que tenían que ver, ¿cierto?, con un desarrollo de algunas preguntas, ¿cierto? Tenían que ver con el tema de un desarrollo de una sopa de letras, tenía que ver con un desarrollo también de una completación, un desarrollo de algunas preguntas, ¿ya? Eso es súper importante que lo podamos ver. Analicémoslos un segundo. Mira, si nosotros salimos de aquí, yo puedo sacar esto y puedo ir hacia la retroalimentación que hicimos con el primer año medio. La retroalimentación del primer año medio llevaba principalmente el desarrollo sobre lo que era el bullying, que es súper importante y que tú lo vas a tener ahí con letras azules o marcadas, que es convivir o convivencia sana, ¿cierto? Que era la sopa de letras, que me costó un mundo poder realizarla, ¿cierto? Y lo verdadero y falso con respecto a lo que es la adolescencia y lo que es, obviamente, la persona en sí, ¿ya? Como les decía, la retroalimentación les va a llegar, pero los conceptos que ahí se mencionaban hacían alusión principalmente a cómo tú te ves como una persona joven, ¿cierto? Cómo crees que se debe actuar una persona de tu edad. ¿Y por qué es importante ver esos temas? Por el hecho de que ustedes a esta edad se ven en muchas crisis, en unas crisis, por ejemplo, puede ser como la fe y la razón, como la que tenemos acá, ¿cierto? Una crisis de fe, en donde quizás ustedes valoren mucho aún más su sentido espiritual, o como no lo valoren tanto. Una crisis, ¿cierto?, en respecto a sus gustos, a sus intereses, y también empezar a saber, ¿cierto?, sobre su emotividad y las diferentes dimensiones que tienen ustedes como personas. Dimensiones me refiero a qué? A que nosotros somos un uno, un todo, como personas, ¿cierto? Pero tenemos diferentes formas de interactuar en sociedad. Una forma es a través de mi corporidad, o sea, yo soy un hombre que me represento o que me presento a la sociedad como un hombre, ¿cierto? O me presento a la sociedad como una mujer. O quizás más adelante transforme usted su adolescencia, ¿cierto? No sé si transforme, pero oriente mi sentido de orientación sexual quizás a otra, y lo cual está completamente y absolutamente validado. O sea, no tiene que ser validado primero por ustedes, y después, ¿cierto?, por el ámbito social y por las personas que ustedes sientan que deben validar su quizá orientación sexual nueva, ¿ya? O la que traen y la que van a empezar a desarrollar quizá más adelante. También puede ser por el tema de los gustos e intereses, como te mencionaba, van cambiando, ¿cierto? Ya uno empieza a dejar quizá algunos juegos, algunas cosas de lado, y empieza a tomar otros, algunas actividades deportivas, ¿cierto? Algunos textos o algunos géneros literarios que te gustaban antes, los empiezas a dejar y empiezas a tener otros. Y por lo mismo el diagnóstico trataba de configurarte como un adolescente ya y una persona que debe empezar a dejar
la faceta o rasgar las vestiduras de niño y pasar hacia la adolescencia, ¿ya? Eso principalmente está y estará en tus manos con el tema de la retroalimentación. Espero la hayas leído, espero que si se te generan dudas, lo puedas hacer notar a través del correo electrónico que estaba anteriormente, ¿cierto?, descrito, que está ahí en la presentación. Bien, ¿por qué puse fe y razón? Porque la asignatura se llama religión y filosofía. Y si mezclamos ambos es un poco imposible, pero no tanto. ¿Qué pasa? Pasa que antiguamente fe y razón estaban separadas. ¿Ya? La teología o la fe la llevaba, por así decirlo, mucho más que la razón. Y en tiempos hoy de, de nuestro mundo moderno, nuestro mundo contemporáneo, ¿cierto? Fe y razón tienen un diálogo, ¿ya? Existe la posibilidad de nosotros como personas, ¿cierto?, darnos cuenta de que podemos convivir con nuestra espiritualidad, pero también le podemos dar un sentido a través de nuestra razón, ¿ya? Antiguamente se notaban muy separadas, que solamente la fe y la espiritualidad eran las que llevaban al hombre, a la mujer por un camino, y la razón lo llevaba por otra. En este caso, hoy en día, después de muchos diálogos y muchas tolerancias y mucho estudio y mucha reflexión, se da el paso a que fe y razón pueden ir vinculadas, ¿cierto? Van vinculadas porque son parte de una unicidad o de un puro ser. En este caso vendremos a ser nosotros, las personas. ¿Puede existir la fe y la razón vinculadas y unidas? Por supuesto que sí. ¿Y la espiritualidad con la razón? Por supuesto que sí, porque nosotros somos seres de distintas dimensiones, o tenemos distintas dimensiones en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia identidad. Tenemos todo mezclado, todo unido, y, ¿por qué no? La fe y la razón pueden ir mancomunadamente para darle un sentido a nuestra vida como personas humanas, ¿ya? Por eso puse esta imagen, ¿cierto?, en donde se vincula la ciencia, la fe, ¿cierto?, la razón y la espiritualidad. Se vincula estas imágenes que tienen que ver mucho con pensadores, con libros, con símbolos, con signos, en donde se expresan muy claramente conceptos de fe y ciencia, ¿cierto?, en donde se vincula hoy en día la ciencia con la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, esas ciencias, teología, fe, y ciencia en sí, ciencia experimental, estaban muy separadas. Había un abismo entre ellas, había un hoyo negro y oscuro en donde no se podían tocar. En la antigüedad, hablo yo de la Edad Media. Hoy en día, nuestra civilización, en nuestros tiempos que vivimos, fe y razón, fe y ciencia tienen un vínculo más estrecho. ¿Por qué? Y yo se lo explico de una manera muy simple: porque los pensadores y los que reflexionan de estos temas proponen que Dios ya no vive en las alturas, no vive en el cielo, sino que nosotros como humanos nos hemos divinizado al sentido de que hemos creado tantas maravillas con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, con nuestra dedicación, que ya Dios no existe en las nubes y más allá, sino que nosotros somos un reflejo de esa divinidad, pues hemos creado todo lo que está a nuestro alrededor, en el sentido de lo que se construye manualmente. Entonces, por eso fe y ciencia, fe y razón están muy vinculados hoy en día, ¿ya? Eso, lo que yo te acabo de mencionar, lo menciona Karl Jaspers, que es un pensador alemán que quizás tú quieras buscarlo, ¿ya? Por eso es súper importante que te des cuenta y te vayas dando cuenta de que el profesor en la clase de religión y filosofía va a mezclar mucho el tema de la espiritualidad y las dimensiones humanas, va a mezclar mucho el tema del pensar, ¿cierto? El tema del pensar, el tema de poder vincular distintas ciencias, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú puedas generar tu
propia conciencia, tu propio sentido de vida de persona, ¿ya? Así que es súper interesante lo que plantea Karl Jaspers en ese sentido. Él era un psiquiatra y era un pensador alemán, el cual da tribuna, en su pensamiento, da tribuna a la mezcla, a la unión ya definitiva entre fe, ciencia, fe y razón, ¿ya? ¿Por qué te planteo estos temas? Te los planteo porque es tiempo. Estás a tiempo de generar estas reflexiones. ¿Cuáles son algunos sentidos, algunos términos importantes en nuestra asignatura? Tendremos el concepto del humanismo, tendremos el concepto de problematizar lo cotidiano desde mi propio conocimiento, o sea, nos tendremos la tarea como futuros ilustrados de problematizar la realidad o lo que nos pasa a nuestro alrededor. No nos podemos quedar con que todo pasa porque sí, sino que todo tiene un porqué. Para esto esto nos ayudará a darle un sentido a nuestra vida, mejorará nuestra autoestima porque sabremos cosas, tendremos un capital humano importante, ¿ya? Nuestro sentido ético y moral de afrontar la realidad será mayor, sabremos cómo actuar, de qué forma, qué es lo más pertinente, ¿ya? Como decía, problematizar, o sea, poner en duda las cosas. Ya no todo es lo ficticio, la fantasía cuando uno es un niño, sino que nuestra realidad empieza a cambiar porque nosotros empezamos a tener otras categorías, ¿ya? De pensamiento, de actuar, de movernos, de creer o no creer, de poner en duda las cosas. Entonces eso da pie a problematizar nuestro entorno, ¿ya? No problematizarlo así como crear problemas y seré un fiasco para la sociedad, no, sino que problematizar significa poner en duda, poner en tela de juicio quizás las cosas que he dado por obvio, pero ahora no lo daré por obvio, sino que lo problematizaré o le pondré un signo de interrogación para salir de la duda, para investigar, para reflexionar, para analizar. Y no solamente nuestra asignatura es eso, sino que todas las asignaturas te van a problematizar lo cotidiano. Como les decía, las dimensiones de lo humano, ¿cierto? Tenemos muchas dimensiones: social, biológica, fisiológica, ética, moral, cultural, valórica. Hay diferentes dimensiones de ver al humano en sí. Uno ve una pura persona, pero dentro de una pura persona existen muchas dimensiones. Y está la ciencia de por sí, ¿cierto? La cual nos ayuda a generar conocimiento y nos ayuda a evolucionar y a crecer. Y también están las crisis que los niños y los adolescentes sobre todo empiezan a vivir a esta edad. Y tendremos que afrontarlas y descubrirlas para poder solucionarlas y vivir con ellas. Hagamos un breve repaso para que avancemos y así podamos ir conociendo qué veremos en este año 2021. Me moveré para aquí abajo, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, la unidad número 1, igualdad, diversidad e identidad. Tema que está en boga, ¿cierto?, en nuestra sociedad chilena, con estos cambios, con estas revueltas, con estas formas de vivir la vida distintas, ¿cierto? Habíamos estado muy encasillados en una forma de vida y ahora todo se transformó y se movilizó, cambió, ¿ya? Entonces, igualdad, diversidad e identidad tendremos como palabras claves, ¿cierto? Definir estos conceptos, poder después diferenciarlos, de esas diferencias poder crear ejemplos, de esos ejemplos después podemos nosotros, para aprender a diferenciarlos, estos conceptos, crear o conocer acciones cotidianas en donde se desenvuelven estos conceptos, porque a veces uno habla mucho y de la igualdad, de la diversidad, de la identidad, de la tolerancia, de algunos valores y algunas formas de vida, pero en realidad no sabe diferenciarlos y nosotros aprenderemos a hacer eso. Bueno, el tema de la importancia, o sea, la contingencia nacional nos impone estos temas, sobrellevarlos y saberlos, y obviamente puse Chile porque nosotros como chilenos vemos estos conceptos. Hoy en día tenemos que aprenderlos sí o sí, para que después nuestro vocabulario sea pertinente, o sea, yo no hable por hablar, sino que hable con propiedad. Y sepa cuando estoy hablando de identidad de género, esté hablando de identidad sexual, esté hablando de diversidad, ¿cierto? Esté hablando de igualdad, esté hablando de discriminación positiva o negativa, esté hablando, ¿cierto?, de estereotipos.
estoy hablando de equidad. Son conceptos que están relacionados con estos tres más grandes y que ustedes, tú y tú, tienen que lograr diferenciarlos, ¿vale? En la unidad número 2 tenemos la unidad que se llama Somos personas con valor y dignidad. ¿Ya? Vemos aquí a Mafalda que nos hace una pregunta y nos dice, ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Es una pregunta filosófica muy importante. ¿Por qué filosófica? Porque nos interpela al pensar en el todo. Si no fuera por todos nosotros, en verdad no existiría nada. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque siempre se pone en jaque o se pone en discusión si en verdad alguna vez es posible que podamos convivir todos en armonía. Yo creo que si no fuera por eso, o no fuera por ese valor, o por esa idea, ¿cierto? Quizás no habríamos estado aquí ahora. Entonces, de alguna forma, el humano, a pesar de todas las catástrofes quizás que ha tenido y ha vivido, sí ha podido desenvolver, sí ha podido estar hoy en día en esta situación que vivimos hoy, o tenemos la posibilidad de vivir, es así de simple. Si no existiera ese hálito de luz, ese hálito de esperanza, muy difícil hubiéramos existido. Hay que decirlo, podríamos habernos extinguido hace muchos años. Quizá estuvimos a veces muy a punto, pero hoy en día todavía estamos acá. Entonces, por eso nos pregunta Mafalda, ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? O sea, todos en el sentido de que hemos aportado un granito de arena para poder existir y poder estar. A pesar de todo lo malo que quizá podamos hacer como civilización humana, aún así estamos acá. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de esta unidad? Son la sexualidad, las dimensiones humanas, por supuesto que sí, todavía van a estar todavía, la reproducción, la adolescencia, el autoconocimiento, la actualidad, el desarrollo, los valores, ¿cierto? Y los derechos humanos sobre todo, ¿ya? Los derechos que tenemos y los deberes. Es súper importante reconocernos personas, y uno dice personas, ya, somos personas, pero hay que darle el sentido, el fondo a esto. Y el fondo es que somos increíbles, somos irrepetibles, somos únicos e irrepetibles, y eso jamás va a pasar nuevamente. ¿Ya? Y eso es hermoso. Cuando uno piensa eso, lo reflexiona y lo medita, se da cuenta de que vivimos, que quizás la vida puede ser un absurdo, pero en verdad es algo bellísimo, bello, hermoso. Es un todo que se agradece y se tiene que vivir con valor y se tiene que vivir con dignidad. Tenemos una nueva alerta. La nueva alerta dice que el correo del profesor cambió, recuérdenlo por favor, ya no es el mismo correo que aparece en el diagnóstico. El correo del profesor ahora es jorge.valdebenito@alu.ucm.cl, ¿vale? Recuérdenlo por favor. Tenemos la unidad 3 que veremos también, ¿cierto? ¿Qué concepto veremos? La unidad 3 se llama Amar es servir y dar vida. Y en esta unidad veremos los conceptos de servicio, donación, altruismo, entrega, vocación, profesión, oficio y por supuesto amor. ¿Por qué? Y además puse esta imagen de lavado de pies porque puede ser quizá un poco muy religiosa, pero trata de que nosotros, siendo personas, como lo vamos a ver en la unidad anterior, tenemos un don y tenemos una vocación. Y la vocación que tenemos las personas y lo que se inspira, o lo que se espera a través de cuando uno se educa, es que tengamos los valores de amar y servir siempre. Tenemos que ser solidarios, tenemos que aprender valores, tenemos que ser altruistas, o sea, eso quiere decir hacer las cosas no por recibir algo a cambio, sino que hacer por hacer. Sobre todo el tema de la ayuda, de la solidaridad, del servicio. No necesariamente tenemos que ser cura o una religiosa, si es un sacerdote, para ser una persona de servicio. ¿Ya? Entonces, esas actividades también las vamos a hacer y las vamos a reflexionar, porque esto construye una persona y construye a un estudiante del Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Eso es lo que queremos los profesores. Eso es lo que queremos como entidad educativa. Que las personas que están en este colegio tengan ese sentido de servicio, ese sentido de humanidad, ese sentido de
persona, ¿cierto? Por eso nos educamos, para ser buena persona. Nos educamos principalmente para ser alguien en la vida. Si ser alguien en la vida significa algo, eso sería ser buena persona primero que todo. Después un profesional. Después una persona que tenga un oficio, una arte o un deporte. Primero, todo anterior a eso es ser buena persona. ¿Vale? Y la unidad número 4 es las redes sociales y el riesgo para los adolescentes. Hace poquito tuvimos el día del ciberacoso o el día de estar en contra del ciberacoso, ¿cierto? Se reflexionó con su profesor y en primero medio, la unidad número 4, lo vamos a ver más a fondo. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre estar vinculados y saber las nuevas reglas que incluye estar en una red social. ¿Ya? Por eso los conceptos más importantes de esta unidad serán el bullying, el ciberbullying, el sexting, el grooming, la nomofobia, que es un trastorno psicológico, la ciudadanía digital y la globalización. ¿Ya? O sea, es importante que nosotros como estudiantes nos demos cuenta que estamos en una red o en una realidad virtual que no tiene que ser diferente a la realidad que vivimos de persona a persona. ¿Ya? Esa también es una idea que también la podemos afrontar desde el lado filosófico, porque tenemos la realidad como nos vemos ahora, realidad, ¿cierto? Realidad, pero la realidad se está vinculando con la realidad virtual. ¿Cuál es la realidad entonces? Es una muy buena pregunta. Y en esa unidad lo trataremos de analizar más profundamente y ojalá con todo el ahínco posible, ¿vale? Y finalmente tenemos la reflexión o la síntesis. Ya, la idea principal de esto es que tú puedas reflexionar acerca de las unidades que te he presentado, pero siempre que obviamente llevar esto a una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Es la siguiente. Junto con realizar la síntesis de esta primera sesión, quisiera poder invitarte a escribir el nuevo correo, el cual está expuesto durante esta presentación. Primero que todo, síntesis. Lo crucial de nuestro plan de religión y filosofía para primero medio es lograr generar un ambiente propicio en el quehacer estudiantil para desarrollar algo muy extraviado en los adolescentes y sin duda en la población general. Ser partícipes activos de la democracia, de la escuela, de los espacios públicos, pero con ansias de debate, con ansias de diálogo y con ansias de fraternidad, sin la violencia que hoy en día tenemos frente a nuestras narices en este tema de estar luchando los buenos con los malos, o la policía con las personas, o las personas con la policía, o estar alegando y discutiendo a cada momento por donde hoy hay gente discutiendo, sino que tenemos que empezar ustedes, ¿cierto?, a generar ese cambio de chip de que ya la violencia no es parte, no debería ser parte de nuestras vidas, sino que principalmente las ansias de debate, las ansias de diálogo y ser una persona fraterna que posiblemente después, o que se espera después, sea una buena persona. ¿Ya? Bien, la actividad. Sin duda hay una actividad. Pero la actividad es la siguiente: mucho ojo y mucho oído. Mi mayor interés como profesor es generar un trabajo proactivo y autogenerado. O sea, que tú seas tu propio profesor, por así decirlo. Aquí todo mi ánimo, toda mi voluntad siempre va a estar para que, si ustedes necesitan algo de mí, sin duda se lo responderé. Pero el trabajo tiene que ser proactivo y autoproducido. Ustedes son sus propios creadores. Por lo mismo, la primera tarea será comenzar a leer un manual argentino, muy educativo, que se llama Somos iguales y diferentes. A pesar de que es argentino, estos conceptos son todos para todo el mundo, son conceptos universales, ¿ya? Y va a ser nuestro texto o nuestro acompañante en la primera unidad, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo este manual se los mandaré a sus profesores jefes en un PDF que es muy interactivo, no es largo ni para nada, salen textos muy breves y salen muchas viñetas en donde se ejemplifican de manera gráfica o dibujos cómo aprender los diferentes conceptos de la unidad. Entonces yo, como les digo, le mandaré el PDF a sus profesores jefes bajarán esa información a sus correos electrónicos y se les hará llegar para que ustedes empiecen a leerlo desde ya. ¿Vale? No tienen que enviar nada,
solamente me interesa de que si a alguien no le llega el correo o no le llega el PDF, me lo haga saber y así yo sabré que sí lo están leyendo, ¿ya? O que sí les llegó. Porque también se lo preguntaré a su profesor jefe o a su profesora jefe. Esa será tu tarea, leer el capítulo 1. ¿Le parece? ¿Por qué quise hacer esto? Para que no se sientan tan agobiados. Las primeras semanas de nuestro trabajo como colegio es repasar, es retroalimentar, pero iremos lento nosotros porque esta es una unidad y una clase, por así decirlo, nueva. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir generando su propio trabajo, su propia autoeducación o su propia educación, que sean autodidactas, empiecen a interesar sobre estos temas. Entonces, tu tarea será leer el capítulo 1. ¿Por qué? Porque se hará, obviamente, un trabajo con respecto a esa lectura. En nuestra asignatura necesitamos 2 notas. Y esas 2 notas van a ir, o van a salir, una de ellas, por lo menos, va a salir de tu trabajo, tu responsabilidad, y otro de una guía sumativa que se va a dar a tiempo en el momento indicado. Bien, no me queda más que decirles, más que saludarlos, más que agradecerles su atención. Espero que el video sea de su total agrado. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, ustedes y su familia, por favor, hacerlo al correo electrónico antes mencionado, antes escrito, por favor. Soy tu profesor Jorge Valdebenito, soy del Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. La clase es de religión y filosofía, ¿cierto? Primero medio, cariñoso saludo, cuídate mucho en casa junto a tu familia. Aquí yo me agrandaré un poco para que me puedan ver, ¿cierto? A ver si puedo dejar de compartir esto. Y ahí estoy, he vuelto, he regresado. Les mando un cariñoso saludo, muy apretado, espero la presentación haya sido de su completo agrado. Estoy ávido a que cualquier cosa que ustedes quieran consultarme, por favor, háganlo. Les mando un cariñoso saludo, muchos abrazos y cariños. Cuídense, pónganse la mascarilla y ahora me la voy a poner porque ha terminado el trabajo con el primero medio. Un saludo, cuídense mucho.